Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente a través de las cortinas de lana gruesa que cubrían la entrada de una humilde tienda en las tierras de Judá. El aire estaba cargado de tensión, y los gemidos de una mujer resonaban en el silencio del campamento, anunciando que una nueva vida estaba a punto de llegar al mundo. Las mujeres del clan se habían reunido alrededor de ella, sosteniendo sus manos, limpiando el sudor de su frente, murmurando palabras de aliento, mientras el parto se prolongaba de manera angustiosa. Nadie podía imaginar en aquel momento que el niño que estaba por nacer cambiaría para siempre la historia de su linaje, ni que su nombre resonaría a través de los siglos como un testimonio del poder transformador de la fe. La madre, una mujer de rostro marcado por las lágrimas y el sufrimiento de una vida difícil, apretaba los dientes mientras las contracciones sacudían su cuerpo agotado. Su esposo había fallecido meses antes, dejándola sola y desprotegida en un mundo donde las viudas eran consideradas una carga para la comunidad. Había perdido sus tierras, su honor y su posición social, y ahora enfrentaba el momento más difícil de su existencia sin nadie que sostuviera su mano con amor verdadero. Las mujeres que la asistían lo hacían por obligación, no por afecto, y ella podía sentir en sus miradas la mezcla de lástima y desprecio que su situación provocaba. El sol había alcanzado su punto más alto cuando finalmente el llanto de un recién nacido rasgó el aire caliente del mediodía. Era un niño, pequeño y frágil, con los puños apretados como si ya estuviera luchando contra el mundo que lo recibía. La partera lo levantó hacia la luz para examinarlo, y aunque sus miembros estaban completos y su llanto era fuerte, algo en el ambiente se había oscurecido. La madre, exhausta y bañada en sudor, extendió los brazos para recibir a su hijo, pero en lugar de alegría, su rostro reflejaba un dolor profundo que iba más allá del físico. Las mujeres se miraron entre sí con incomodidad cuando la madre tomó al niño entre sus brazos y lo contempló en silencio durante largos minutos. Esperaban escuchar palabras de bendición, expresiones de gratitud por el regalo de una nueva vida, pero lo que salió de sus labios fue algo completamente diferente. Con voz quebrada por el sufrimiento acumulado de años de desgracia, la mujer pronunció el nombre que marcaría a su hijo para siempre: Jabes, un nombre que en hebreo significaba dolor, aflicción, sufrimiento. Un nombre que era tanto una descripción de su propia experiencia como una profecía oscura sobre el destino de aquel pequeño ser. Las ancianas del campamento retrocedieron horrorizadas ante aquella declaración. En la cultura hebrea, el nombre de una persona no era simplemente una etiqueta de identificación, sino una declaración de identidad, un destino pronunciado sobre la vida del individuo. Nombrar a un niño dolor era condenarlo a una existencia de sufrimiento, era sellar su futuro con las cadenas de la desgracia antes siquiera de que pudiera dar sus primeros pasos. Algunas mujeres intentaron persuadir a la madre de cambiar su decisión, de elegir un nombre que hablara de esperanza o fortaleza, pero ella permaneció inflexible en su determinación. La noticia del nacimiento de Jabes se extendió rápidamente por todo el campamento, llevando consigo murmullos de preocupación y superstición. Los vecinos evitaban acercarse a la tienda de la viuda, temiendo que la mala fortuna que parecía perseguirla pudiera contagiarse a sus propias familias. Los niños del clan recibieron instrucciones de mantenerse alejados del pequeño Jabes, como si su mera presencia pudiera atraer la desgracia sobre ellos. Así, desde el primer día de su existencia, aquel bebé inocente fue marcado como un paria, un portador de dolor destinado a vivir en los márgenes de su comunidad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Jabes crecía en la soledad de aquella tienda desgastada por el viento y el tiempo. Su madre, consumida por su propia amargura, apenas encontraba fuerzas para cuidar de él, alimentándolo con leche de cabra cuando sus propios pechos se secaron prematuramente. El niño aprendió a llorar en silencio, a no esperar consuelo cuando el hambre o el frío lo atormentaban, a sobrevivir con los mínimos recursos que su precaria situación le proporcionaba. Sin embargo, había algo en sus ojos, una chispa de determinación que brillaba incluso en los momentos más oscuros.
A medida que Jabes comenzaba a gatear y luego a caminar, los otros niños del campamento huían de él como si fuera portador de alguna enfermedad contagiosa. Cuando intentaba unirse a sus juegos, le arrojaban piedras y le gritaban insultos, recordándole constantemente el significado de su nombre. Dolor le llamaban burlonamente, hijo del sufrimiento, maldito desde el vientre. Cada palabra era como una daga que se clavaba en su pequeño corazón, pero Jabes nunca devolvía los golpes ni respondía a las ofensas. En lugar de ello, se retiraba a un rincón solitario donde contemplaba el cielo en silencio, como si buscara respuestas en las nubes que pasaban. Las noches eran particularmente difíciles para el pequeño Jabes, cuando la oscuridad se cernía sobre el campamento y los sonidos de las familias reunidas alrededor de sus fogatas llegaban hasta su tienda vacía de calor y afecto. Escuchaba las risas de los padres jugando con sus hijos, las canciones de cuna que las madres entonaban, los relatos de los ancianos sobre los héroes de Israel, y se preguntaba por qué él había sido excluido de toda aquella felicidad. En esos momentos, cuando la soledad se hacía insoportable, Jabes cerraba los ojos y hablaba con el Dios de sus antepasados, el único que nunca lo había rechazado. Fueron aquellas conversaciones nocturnas con el Todopoderoso las que comenzaron a forjar el carácter extraordinario de Jabes, transformando lentamente su dolor en algo diferente, algo que ninguno de los habitantes del campamento podía comprender. Mientras otros niños de su edad aprendían a cuidar rebaños o a manejar herramientas, Jabes aprendía las antiguas escrituras, memorizando las historias de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés y Josué, de todos aquellos hombres que habían enfrentado adversidades imposibles y habían emergido victoriosos por su fe en el Señor. En el silencio de su marginación estaba naciendo un guerrero espiritual cuya batalla más grande aún estaba por librarse. Los años de la infancia de Jabes transcurrieron como un río que fluye entre rocas afiladas, encontrando obstáculos en cada recodo, pero persistiendo inexorablemente hacia su destino. A los 7 años, el muchacho ya había desarrollado una madurez impropia de su edad, una seriedad en la mirada que desconcertaba a quienes se atrevían a observarlo de cerca. Su cuerpo delgado y fibroso mostraba las señales de una alimentación escasa pero suficiente para sobrevivir, mientras que sus manos, endurecidas por el trabajo manual, revelaban que había aprendido a valerse por sí mismo desde muy temprano. La viuda, su madre, había caído en un estado de melancolía profunda del que rara vez emergía, dejando sobre los hombros de su único hijo responsabilidades que habrían abrumado a cualquier adulto. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte oriental, Jabes se levantaba de su humilde lecho de paja para comenzar sus tareas diarias. Debía caminar 1 hora hasta el pozo más cercano para conseguir agua, ya que las mujeres del campamento le habían prohibido acercarse a la fuente principal donde ellas se reunían al amanecer. Cargaba sobre su espalda un odre de piel de cabra que pesaba casi tanto como él mismo, y lo hacía sin quejarse, sin derramar una sola lágrima de autocompasión. En el camino aprovechaba para recoger leña seca y hierbas silvestres que complementaban su magra dieta, desarrollando un conocimiento íntimo de la tierra que lo rodeaba. El rechazo social que Jabes experimentaba no era simplemente pasivo, sino que con frecuencia tomaba formas activas de crueldad que ponían a prueba su resistencia hasta límites insospechados. Los muchachos del campamento, liderados por un joven llamado Efraín, hijo del hombre más rico del clan, habían convertido en deporte el hostigamiento del huérfano marcado por el dolor. Lo perseguían cuando iba al pozo, le robaban la leña que había recogido, destruían las trampas que colocaba para cazar conejos y en más de una ocasión lo golpearon hasta dejarlo sangrando en el polvo del camino. Sin embargo, algo extraño ocurría cada vez que intentaban quebrar su espíritu. Jabes nunca suplicaba clemencia ni mostraba el miedo que sus torturadores esperaban ver en sus ojos. En lugar de ello,
Los miraba con una expresión que combinaba tristeza y algo que solo podía describirse como compasión, como si él pudiera ver más allá de su crueldad hacia alguna verdad oculta que ellos desconocían. Esta actitud desconcertante enfurecía aún más a Efraín y sus seguidores, quienes redoblaban sus esfuerzos por humillarlo, pero nunca lograban obtener la satisfacción de verlo completamente derrotado. Había una fortaleza interior en aquel muchacho flaco y solitario que desafiaba toda explicación lógica. Fue durante estos años de formación cuando Jabez descubrió el poder transformador de la oración, no como un ritual vacío de palabras repetidas mecánicamente, sino como una conversación íntima y honesta con el Creador del universo. Cada noche, cuando la oscuridad envolvía el campamento y los sonidos de la actividad humana se apagaban, Jabez se arrodillaba sobre la tierra dura y hablaba con Dios como un hijo habla con su padre. Le contaba sus dolores, sus miedos, sus anhelos más profundos, y aunque raramente recibía respuestas audibles, sentía una paz inexplicable que descendía sobre su corazón atribulado. A los 12 años, Jabez había desarrollado una reputación contradictoria dentro del campamento que lo mantenía en los márgenes de la sociedad, pero también le confería un aura de misterio. Por un lado, seguía siendo el paria marcado por un nombre de mal augurio, evitado por las familias respetables y excluido de las ceremonias comunitarias. Por otro lado, había quienes comenzaban a notar que este joven extraño poseía conocimientos y habilidades que superaban con creces a los de sus contemporáneos. Sabía leer y escribir, habilidades raras en aquella época, y podía recitar de memoria largos pasajes de las Escrituras Sagradas. Un anciano del clan llamado Natán, quien había servido como escriba en su juventud antes de que la ceguera nublara sus ojos, se convirtió en el único aliado de Jabez durante estos años formativos. El viejo había escuchado al muchacho recitando las palabras de Moisés mientras trabajaba en los campos cercanos a su tienda y había quedado profundamente impresionado por la precisión y la comprensión que demostraba. Comenzó a llamarlo en secreto, por las noches, para enseñarle los misterios más profundos de la Torá, transmitiéndole un conocimiento que había guardado durante décadas esperando encontrar un discípulo digno. Las enseñanzas del anciano Natán abrieron ante Jabez un mundo completamente nuevo, de comprensión espiritual que transformó su percepción de su propia existencia. Aprendió que el sufrimiento no era necesariamente un castigo divino, sino que podía ser un instrumento de refinamiento, una forja donde el carácter humano era purificado de sus impurezas, como el oro es purificado en el fuego. Comprendió que los patriarcas de Israel, aquellos hombres venerados cuyas historias se contaban con reverencia alrededor de las fogatas, habían atravesado todos ellos periodos de profunda adversidad antes de alcanzar su destino glorioso. José había sido vendido como esclavo. Moisés había huido al desierto como fugitivo. David había vivido como proscrito en las cuevas. Esta revelación encendió en el corazón de Jabez una llama de esperanza que ninguna cantidad de rechazo o crueldad podría extinguir jamás. Si aquellos grandes hombres habían sido forjados en el crisol del sufrimiento, entonces quizás su propio dolor tenía un propósito más elevado del que nadie podía imaginar. Comenzó a ver su nombre no como una maldición irrevocable, sino como un punto de partida, una descripción de su origen, pero no necesariamente de su destino. El dolor había sido su cuna, pero no tenía por qué ser su tumba. Esta semilla de fe, plantada en el terreno fértil de un corazón humilde y hambriento de Dios, estaba destinada a producir un fruto que asombraría a generaciones. El último año de la juventud de Jabez estuvo marcado por la muerte de su madre, quien finalmente sucumbió a la enfermedad que la había consumido lentamente durante años. La viuda exhaló su último aliento en una tarde gris de otoño, sosteniendo la mano de su hijo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas marchitas. En sus momentos finales, sus ojos se aclararon momentáneamente y miró a Jabez con una expresión que él nunca había visto antes. Arrepentimiento mezclado con algo que podría haber sido admiración. Le pidió perdón
por haberlo maldecido con aquel nombre terrible, por haberlo condenado antes de darle la oportunidad de vivir. Jabes la besó en la frente y le susurró que la perdonaba, que siempre la había perdonado y que ella podía partir en paz. Cuando sus ojos se cerraron por última vez, Jabes quedó completamente solo en el mundo, pero paradójicamente más determinado que nunca a encontrar su verdadero destino. El anciano Natán, al enterarse de la expulsión de su discípulo secreto, se presentó ante el consejo de ancianos para defender al joven, pero sus palabras cayeron en oídos sordos endurecidos por años de superstición y prejuicio. La única concesión que logró arrancar fue que Jabes pudiera llevarse consigo las pocas posesiones de su madre, una manta raída, un cuenco de barro y un pequeño pergamino que contenía oraciones tradicionales. La noche antes de su partida, Natán visitó a Jabes por última vez y le entregó su posesión más preciada, un rollo completo del libro de los Salmos que había copiado con su propia mano décadas atrás, cuando sus ojos aún podían ver. Le dijo al muchacho que leyera el Salmo 139 cada vez que se sintiera abandonado, que recordara que el Todopoderoso conocía cada uno de sus pasos y que ningún lugar estaba fuera de su presencia. Los meses que siguieron a la muerte de su madre fueron los más difíciles que Jabes había enfrentado en toda su existencia, un periodo de prueba que lo llevó al borde mismo de la desesperación antes de elevarlo hacia alturas espirituales que nunca había imaginado posibles. Sin la presencia de la viuda, por débil que hubiera sido, los líderes del clan consideraron que no había razón para permitir que el joven marcado por el dolor permaneciera ocupando un espacio en el campamento. Le informaron fríamente que debía marcharse antes de la próxima luna llena, que buscase fortuna en otra parte donde su nombre maldito no contaminara la prosperidad de la comunidad. Jabes recibió la noticia sin protestar, inclinando la cabeza en señal de aceptación mientras su corazón ardía con emociones encontradas. El anciano Natán, al enterarse de la expulsión de su discípulo secreto, se presentó ante el consejo de ancianos para defender al joven, pero sus palabras cayeron en oídos sordos endurecidos por años de superstición y prejuicio. La única concesión que logró arrancar fue que Jabes pudiera llevarse consigo las pocas posesiones de su madre, una manta raída, un cuenco de barro y un pequeño pergamino que contenía oraciones tradicionales. La noche antes de su partida, Natán visitó a Jabes por última vez y le entregó su posesión más preciada, un rollo completo del libro de los Salmos que había copiado con su propia mano décadas atrás, cuando sus ojos aún podían ver. Le dijo al muchacho que leyera el Salmo 139 cada vez que se sintiera abandonado, que recordara que el Todopoderoso conocía cada uno de sus pasos y que ningún lugar estaba fuera de su presencia. Jabes partió del campamento antes del amanecer, caminando hacia el este con el sol naciente a sus espaldas, proyectando su sombra solitaria sobre el polvo del camino. No llevaba provisiones suficientes para más de 2 días, ni tenía destino definido al que dirigirse. Todo lo que poseía era la ropa que vestía, los humildes objetos heredados de su madre, el rollo de los salmos y una fe inquebrantable en el Dios que nunca lo había abandonado incluso cuando todos los demás le habían dado la espalda. Caminó durante horas sin detenerse, alejándose cada vez más del único hogar que había conocido, adentrándose en territorios desconocidos que se extendían infinitamente hacia el horizonte. Durante semanas, Jabes vagó por las tierras de Judá como un fantasma, subsistiendo de raíces silvestres y agua de arroyos, durmiendo bajo las estrellas con una piedra como almohada. El hambre y la sed se convirtieron en compañeros constantes, pero más intenso que cualquier sufrimiento físico era el dolor de la soledad absoluta. No había nadie con quien hablar, nadie que pudiera escuchar sus pensamientos o compartir sus cargas. Solo Dios permanecía como su interlocutor, y Jabes le hablaba constantemente, convirtiendo cada paso de su peregrinaje en una oración, cada respiración en un acto de adoración.
Fue en este desierto de aislamiento donde su fe fue refinada hasta alcanzar una pureza cristalina que pocos seres humanos han experimentado jamás. Una noche, mientras Jabes yacía temblando de frío en una cueva que había descubierto en las colinas de Hebrón, experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. Había estado leyendo el rollo de los Salmos a la luz de una pequeña hoguera, cuando un agotamiento profundo se apoderó de su cuerpo malnutrido y cayó en un estado entre el sueño y la vigilia. En esa condición liminal, escuchó una voz que no provenía del exterior, sino que resonaba directamente en su corazón, una voz que combinaba autoridad infinita con ternura paternal. La voz pronunció su nombre, no con el desprecio con que siempre lo habían llamado, sino con un amor tan profundo que hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos cerrados. La voz le habló de cosas que Jabes no podía comprender completamente en aquel momento, pero que se grabarían en su memoria como inscripciones en piedra. Le dijo que su nombre humano no definía su identidad verdadera, que en los registros celestiales estaba inscrito con un nombre diferente que solo sería revelado en el momento apropiado. Le aseguró que su sufrimiento no había sido en vano, que cada lágrima derramada había sido recogida en una vasija celestial, que cada herida infligida había sido contabilizada para una futura reparación. Le prometió que si mantenía su fe y su integridad, llegaría el día en que su territorio sería expandido más allá de lo que sus ojos podían ver, y que su nombre sería recordado con honor cuando los nombres de sus perseguidores hubieran sido olvidados por completo. Cuando Jabes despertó al amanecer siguiente, encontró que su cuerpo había sido renovado con una fuerza sobrenatural que desafiaba toda explicación médica. El hambre y la debilidad que lo habían atormentado durante semanas habían desaparecido, reemplazados por una vitalidad que hacía que cada músculo de su cuerpo vibrara con energía. Pero más significativo aún era el cambio que había ocurrido en su interior. La resignación pasiva que había caracterizado su actitud hacia la vida había sido consumida por el fuego de una determinación férrea. Ya no era simplemente un superviviente que soportaba las circunstancias que le habían sido impuestas, sino un guerrero espiritual que había recibido órdenes de marchar hacia su destino con valentía inquebrantable. Jabes bajó de las colinas de Hebrón y se dirigió hacia las llanuras donde varios clanes de Israel habían establecido sus asentamientos. Esta vez no caminaba con la postura encorvada de un mendigo esperando ser rechazado, sino con la dignidad erecta de un hombre que conoce su valor ante los ojos del Creador. Cuando llegó al primer campamento, se presentó ante los ancianos ofreciendo sus servicios como trabajador, y aunque algunos reconocieron en su nombre un presagio de mala fortuna, la intensidad de su mirada y la firmeza de su voz los convencieron de darle una oportunidad. Comenzó trabajando en las tareas más humildes, limpiando establos y cargando piedras, pero cada trabajo que realizaba lo ejecutaba con una excelencia que pronto llamó la atención de todos. En el transcurso de los siguientes años, Jabes fue ascendiendo gradualmente en la estructura social del clan que lo había acogido, ganándose el respeto de sus miembros a través de su trabajo incansable, su honestidad impecable y su sabiduría sorprendente. Los mismos ancianos que inicialmente habían dudado de él comenzaron a consultarle en asuntos de importancia, reconociendo que poseía un discernimiento que superaba al de hombres con el doble de su edad. Las mujeres del campamento, que al principio habían mantenido a sus hijas alejadas de él, empezaron a verlo como un candidato deseable para matrimonio, un hombre cuyo carácter compensaba con creces la sombra de su nombre desafortunado. Sin embargo, a pesar de todos los logros externos que iba acumulando, Jabes sabía en lo profundo de su ser que aún no había alcanzado el destino para el cual había sido preparado durante tantos años de sufrimiento y formación. El territorio que había conquistado, tanto física como socialmente, era apenas un anticipo de la expansión prometida en aquella visión nocturna en la cueva de Hebrón. Faltaba algo, un acto definitivo de fe que desbloquearía las compuertas del cielo y permitiría que las bendiciones divinas fluyeran sobre su vida sin restricción.
y ese acto estaba por llegar, en un momento que cambiaría no solo su propio destino, sino el de generaciones futuras que llevarían su sangre en sus venas. Era una mañana de primavera cuando Jabes decidió que había llegado el momento de confrontar directamente el destino que su nombre parecía haberle asignado desde su nacimiento. Tenía ya 30 años, una edad considerada de plena madurez entre los hijos de Israel, y aunque había construido una vida respetable a través de su esfuerzo y dedicación, sentía en su espíritu que estaba viviendo muy por debajo del potencial que Dios había depositado en él. Se levantó antes del alba, cuando las estrellas aún titilaban en el firmamento oscuro, y caminó hasta una colina apartada donde solía retirarse para sus momentos de oración más intensa. El rocío de la mañana humedecía sus sandalias mientras ascendía por el sendero pedregoso, pero él no prestaba atención a las incomodidades físicas. Al llegar a la cima de la colina, Jabes se detuvo para contemplar el panorama que se extendía ante sus ojos en todas direcciones. Hacia el norte, las montañas de Efraín se elevaban majestuosamente contra el cielo que comenzaba a clarear. Hacia el sur, las llanuras de Judá se perdían en la bruma del amanecer. Hacia el este, el sol emergía lentamente sobre el horizonte, tiñendo las nubes de tonos dorados y rosados. Hacia el oeste, las colinas ondulantes guardaban secretos de generaciones pasadas. Era un territorio vasto y hermoso, pero Jabes sabía que la mayor parte de él permanecía fuera de su alcance, dividido entre tribus y clanes que no reconocían sus derechos ni respetaban sus aspiraciones. Jabes se arrodilló sobre una roca plana que había servido como su altar personal durante años de comunión con el Todopoderoso. Cerró los ojos y comenzó a ordenar sus pensamientos, preparando su corazón para la oración más importante de toda su existencia. No iba a presentar ante Dios una lista de peticiones ordinarias, como solía hacer en sus oraciones cotidianas. Esta vez iba a hacer algo audaz, algo que podría parecer presuntuoso a los ojos de cualquier observador humano, pero que él sentía profundamente justificado por las promesas que había recibido en aquella visión transformadora años atrás. Iba a pedirle a Dios que interviniera directamente para cambiar su destino de manera radical y permanente. Las palabras comenzaron a fluir de sus labios con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo, como si una represa interior se hubiera roto liberando torrentes de anhelo y fe acumulados durante 3 décadas de espera paciente. Primero, invocó al Dios de Israel por su nombre sagrado, reconociéndolo como el creador del universo, el libertador de esclavos, el cumplidor de promesas, el padre de los huérfanos. Recordó las hazañas que había realizado por sus antepasados, las aguas que había dividido, los enemigos que había derrotado, las bendiciones que había derramado sobre quienes confiaban en él. Esta invocación no era mera fórmula religiosa, sino un acto deliberado de fe que declaraba que el mismo Dios que había actuado poderosamente en el pasado estaba presente en aquel momento y era capaz de actuar nuevamente. Luego, Jabes pronunció la primera parte de su petición con voz clara y firme, que resonó en el silencio de la colina: que Dios lo bendijera abundantemente. No pedía una bendición moderada o razonable según los estándares humanos, sino una bendición desbordante que excediera todo lo que podía imaginar o merecer. Comprendía que esta petición podía parecer egoísta a oídos superficiales, pero sabía también que la bendición divina no era simplemente acumulación de bienes materiales, sino la manifestación del favor de Dios sobre todos los aspectos de la existencia. Pedía ser bendecido para poder ser de bendición a otros, para romper el ciclo de pobreza y marginación que había caracterizado su linaje, para demostrar que el Dios de Israel era capaz de transformar la maldición en bendición. La segunda parte de su oración fue igualmente audaz: que Dios ensanchara su territorio. Jabes estaba pidiendo expansión en el sentido más amplio de la palabra, no meramente tierras adicionales para cultivar o pastorear, sino una ampliación de su esfera de influencia, de sus oportunidades, de su capacidad para impactar el mundo que lo rodeaba.
El pequeño rincón que ocupaba en la sociedad israelita no era suficiente para contener todo lo que sentía arder en su interior. Necesitaba más espacio, más recursos, más plataforma desde la cual cumplir el propósito para el cual había sido creado. Esta petición desafiaba directamente las limitaciones que su nombre y su origen humilde habían impuesto sobre él desde su nacimiento. La tercera parte de su oración revelaba la profundidad de su comprensión espiritual, que la mano de Dios estuviera con él. Jabes sabía que todas las bendiciones y territorios del mundo serían inútiles e incluso peligrosos sin la presencia continua y activa del Todopoderoso guiando cada uno de sus pasos. Había visto a hombres prósperos destruirse a sí mismos por confiar en su propia fuerza. Había observado a poderosos caer por olvidar la fuente de su elevación. No quería correr ese riesgo. Quería que cada logro futuro estuviera marcado inequívocamente por la intervención divina, de modo que nadie pudiera atribuir su éxito a la suerte o al mérito personal, sino únicamente a la gracia del Dios que levanta al pobre del polvo. Finalmente, Jabes añadió una cuarta petición que encapsulaba toda su historia personal en una sola frase: que Dios lo guardara del mal para que no le causara dolor. Aquí estaba la confrontación directa con su nombre maldito, el rechazo explícito de la profecía negativa que su madre había pronunciado sobre él en el momento de su nacimiento. Jabes estaba declarando ante el trono celestial que se negaba a aceptar el dolor como su destino irrevocable, que creía en un Dios suficientemente poderoso para protegerlo de las fuerzas destructivas que habían atormentado su existencia desde el primer día. Era un acto de fe suprema que apostaba todo su futuro en la fidelidad de las promesas divinas. El silencio que siguió a la conclusión de su oración fue tan profundo que Jabes podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Permaneció arrodillado durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, esperando alguna señal de que su petición había sido escuchada. El sol había ascendido completamente sobre el horizonte, bañando la colina con luz dorada, cuando Jabes sintió algo que nunca podría describir adecuadamente con palabras humanas. Era como si el cielo mismo se hubiera inclinado hacia la tierra para tocar aquel lugar específico, como si una mano invisible pero tangible se hubiera posado sobre su cabeza en señal de aprobación y respuesta. Las Escrituras registrarían más tarde, en el primer libro de Crónicas, que Dios le concedió a Jabes lo que había pedido. Estas palabras simples contienen un universo de significado que solo quienes han experimentado la intervención sobrenatural en sus vidas pueden comenzar a comprender. En aquel momento, sobre aquella colina bañada por la luz del amanecer, el destino de un hombre fue reescrito por la autoridad del Creador del universo. El nombre dolor ya no definiría su futuro, aunque permanecería como recordatorio de su pasado. La bendición había sido pronunciada, el territorio estaba siendo ensanchado, la mano divina se había comprometido a acompañarlo, y la protección contra el mal había sido garantizada. Jabes se levantó de sus rodillas como un hombre transformado, sabiendo que nada volvería a ser igual. Los años que siguieron a aquella oración transformadora en la colina fueron testigos de una serie de acontecimientos que dejaron atónitos a todos quienes conocían la historia de Jabes y los orígenes humildes de los que provenía. Como si las compuertas del cielo se hubieran abierto de par en par, las bendiciones comenzaron a fluir sobre su vida en abundancia que desafiaba toda explicación natural. Las tierras que cultivaba producían cosechas extraordinarias, incluso en años de sequía que afectaban a sus vecinos. Los rebaños que pastoreaba se multiplicaban con fertilidad asombrosa. Las oportunidades comerciales aparecían ante él como si fueran guiadas por una mano invisible que orquestaba cada encuentro y cada transacción. Pero más significativo que la prosperidad material fue el cambio en la percepción que la comunidad tenía de él. Los mismos ancianos que décadas atrás habían expulsado al joven huérfano del campamento de su nacimiento, ahora enviaban emisarios para solicitar su consejo en asuntos de importancia tribal.
Los jóvenes que en su infancia le habían arrojado piedras y lo habían llamado maldito, ahora inclinaban sus cabezas con respeto cuando se cruzaban con él en los caminos. Las familias más prestigiosas de Judá competían por el honor de establecer alianzas matrimoniales con la casa que Jabes estaba construyendo. El paria se había convertido en patriarca, el rechazado en referente, el destinado al dolor en fuente de bendición. Jabes contrajo matrimonio con una mujer de carácter noble llamada Raquel, quien había visto más allá de la sombra de su nombre para reconocer la luz que brillaba en su interior. Juntos tuvieron numerosos hijos e hijas, cada uno de los cuales fue criado con la convicción de que ningún nombre humano podía limitar el destino que Dios había preparado para ellos. La casa de Jabes se convirtió en un modelo de hospitalidad y generosidad, acogiendo a viudas, huérfanos y extranjeros con la misma compasión que él había anhelado recibir durante los años oscuros de su juventud. Nadie era rechazado de su mesa, nadie era juzgado por su origen o circunstancias, porque el Señor de aquella casa conocía íntimamente el dolor de la exclusión. El territorio de Jabes se expandió progresivamente hasta abarcar regiones que ninguno de sus antepasados había soñado poseer. Estableció asentamientos en tierras que habían permanecido inhóspitas durante generaciones, desarrollando sistemas de irrigación y agricultura que transformaron desiertos en jardines productivos. Sus descendientes se multiplicaron como las estrellas del cielo, extendiendo su influencia a través de toda la región de Judá y más allá. El hombre que había comenzado su vida sin nada más que un nombre maldito y una madre consumida por la amargura, ahora presidía sobre un clan próspero, cuya reputación de integridad y piedad era conocida en todas las tribus de Israel. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía a Jabes de otros hombres que habían alcanzado éxito y prosperidad era la humildad con la que llevaba sus bendiciones y la fidelidad con la que mantenía su relación con el Dios que lo había elevado. Cada mañana, sin importar cuán ocupado estuviera su calendario o cuán apremiantes fueran sus responsabilidades, Jabes se retiraba a un lugar apartado para renovar su comunión con el Todopoderoso. Nunca olvidó que todo lo que poseía era un regalo inmerecido de la gracia divina. Nunca permitió que la prosperidad endureciera su corazón hacia los que sufrían. Nunca dejó de orar con la misma intensidad y fe que había caracterizado aquella petición transformadora en la colina. Los escribas de Israel documentaron la historia de Jabes en las crónicas oficiales de la nación, insertándola entre las largas genealogías de las tribus, como un paréntesis luminoso que interrumpía la monotonía de los nombres para destacar a un hombre cuya vida había sido marcada por algo extraordinario. Las palabras que eligieron para describir su legado fueron cuidadosamente seleccionadas. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esta simple declaración contenía volúmenes de significado para quienes conocían su historia completa. El hombre marcado por el dolor había superado a todos sus contemporáneos en honor y distinción, no por haber nacido con ventajas especiales, sino precisamente por haber triunfado sobre desventajas que habrían destruido a cualquier otro. La oración de Jabes se convirtió en modelo para generaciones futuras de israelitas que enfrentaban sus propias batallas contra circunstancias adversas y destinos aparentemente sellados. Madres enseñaban a sus hijos a recitarla cuando el miedo amenazaba con paralizar sus corazones. Guerreros la murmuraban antes de entrar en combate contra enemigos superiores en número. Comerciantes la pronunciaban antes de emprender viajes peligrosos por rutas infestadas de bandidos. La fe audaz de un hombre que se había atrevido a pedir expansión cuando todo indicaba que debía resignarse a la contracción se había convertido en patrimonio espiritual de toda una nación. Cuando Jabes finalmente cerró sus ojos por última vez, rodeado por hijos, nietos y bisnietos que llenaban su amplia tienda con lágrimas y cantos de adoración, sus últimas palabras fueron una reiteración de la verdad que había definido toda su existencia: que el Dios de Israel es fiel a sus promesas,
que ningún nombre humano puede encadenar a quien ha sido liberado por el nombre sobre todo nombre, que el dolor puede ser el preludio de la gloria para quienes mantienen su fe inquebrantable en medio de la oscuridad. Su cuerpo fue sepultado con honores dignos de un patriarca, pero su espíritu continuó viviendo en las historias que se contaban alrededor de las fogatas y en las oraciones que se elevaban desde corazones que buscaban la misma transformación que él había experimentado. Siglos después, cuando las palabras de las crónicas fueron compiladas en los rollos sagrados que serían preservados a través de milenios, la historia de Jabez continuó hablando a todos aquellos que se sentían atrapados por circunstancias, definidos por etiquetas, limitados por orígenes sobre los cuales no tenían control. El mensaje era claro e inmutable. Ningún comienzo determina el final cuando el Dios Todopoderoso interviene en respuesta a la oración de fe. El hombre marcado por el dolor había alcanzado honor, el rechazado había sido exaltado, el maldecido había sido bendecido abundantemente, y su testimonio permanece hasta hoy como invitación a todos aquellos que se atreven a creer que sus propios nombres pueden ser reescritos por la mano del Creador del universo. Así concluye la historia de Jabez, pero su eco continúa resonando a través de las generaciones, recordándonos que el capítulo más oscuro de nuestra vida no tiene por qué ser el último, que las cadenas más pesadas pueden ser rotas por el poder de una oración sincera, y que el Dios que respondió en aquella colina de Judá hace miles de años sigue escuchando y respondiendo a quienes claman a Él con fe genuina. Porque si algo nos enseña la vida extraordinaria de este hombre extraordinario, es que nuestro pasado puede ser el fundamento sobre el cual se construye un futuro glorioso, y que las mismas experiencias que parecían destinadas a destruirnos pueden convertirse, por la gracia divina, en los escalones que nos elevan hacia alturas que nunca imaginamos alcanzar.